buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, en Mundo Azul quiero intentar transmitiros un poquito acerca de lo que el libro de Urantia ha supuesto para mí. Y más importante aún, las 7 cosas que el libro de Urantia me ha regalado, me ha mostrado, me ha enseñado. Sin intentar vender nada a nadie, sin intentar, o intentando mejor dicho, estar lo más lejos posible de la ortodoxia, os voy a brindar una experiencia personal, lo que yo creo, lo que yo considero. Si vosotros en algún momento, porque sé que el libro de Urantia es muy controvertido, levanta pasiones y odio a un mismo punto, tanto como para los seguidores como para los detractores de esta información, yo siempre hablo de la misma manera, desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, con lo cual la vuestra puede ser diferente, puede ser parecida, puede ser más alejada, puede ser más cercana. Eso depende de vosotros y de vuestro punto de vista. Por lo cual, amigos míos, hoy quiero hablaros de lo que a mí me ha regalado, de esas 7 cosas que me ha aportado el libro de Urantia. Bien, antes de nada me gustaría, como siempre suelo hacer, y a veces lo pongo al principio, a veces lo pongo al final, otras veces, pues bueno, no lo pongo, cosa que tampoco ocurre absolutamente nada, pero sí está bien y creo que es necesario siempre dar las gracias a los miembros del canal de Mundo Azul, que en este caso son Margarita Cardoza, Lanie Pablo, Guille A y Tere Miranda Rayo. Muchísimas gracias. Si vosotros queréis ser miembros del canal de Mundo Azul, tenéis el botón de suscribiros y al lado un botoncito azul donde pone unirse. Le dais y formáis parte inmediatamente de la familia de Mundo Azul, cosa que os agradezco muchísimo. Dicho esto, también os recuerdo que podéis contactar conmigo en las redes sociales de Facebook y de Instagram y meteros en el grupo libre de Telegram de Mundo Azul. Y digo libre porque es un grupo que no necesita clave, no necesitas nada más que meterte, poner Mundo Azul, o sí que tiene un pequeño enlace, pero no necesitas nada más que ese pequeño enlace y entras directamente. Por eso digo que es libre. Y hay unas conversaciones, unas personas maravillosas. La pestaña de comunidad de Mundo Azul también, para que ahí podáis estar siempre pendientes de lo que subo, de lo que voy a subir, de las encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, amigos míos, el libro de Urantia, desde hace 100 años, 80 años que ha cumplido en el 2019-2020, creo recordar, es un libro que muchos dicen, no, ha pasado desapercibido porque es un libro que no merece la pena, que sus revelaciones no van mucho más allá. Otros dicen que es el libro de libros, otros lo tienen puesto como en un pedestal, como solo existe esto y lo que diga el libro de Urantia va a misa. Otros dicen que es la mayor mentira que ha existido desde los tiempos de los tiempos, que no tiene sentido. Otros dicen, van un poco cabalgando a mitad y mitad, dicen que hay cosas que sí, cosas que no. Y en definitiva hay otros que, como yo, lo intentan implantar en su filosofía dependiendo de cierto tipo de conceptos y cierto tipo de experiencias personales que hayamos tenido. Bien, desde hace 80 años, como digo, el libro de Urantia viene, vamos a decir, pisando medianamente fuerte. Ha sido un libro que se ha hablado en muchos círculos, tanto religiosos, diferentes religiones, que yo sepa, sobre todo la religión católica por su proximidad, y también mucho y muy denostado en las posiciones más científicas o más científico-ortodoxas. Y digo ortodoxas porque son para darse con una piedra. Sea como fuere, sea en un círculo u otro, siempre he oído que las personas han sido transformadas por el libro de Urantia. Si bien es cierto que vamos a poner un oscilamiento de aproximadamente un 30 o un 40% de las personas que vienen o que llegan al libro de Urantia a través o bien de Caballo de Troya o bien de alguna religión alternativa normalmente tocada por el cristianismo, y están de alguna manera decepcionados y llegan en busca de verdades o de cosas diferentes que les toquen el corazón y llegan directo al libro de Urantia. Algunos de ellos con el corazón abierto y otros con el corazón cerrado, en el sentido de que siguen con sus mismos dogmas y sus mismas historias e intentan implantarlos en el libro de Urantia.
Sea como fuere, como digo, da igual si eres un buscador de la verdad, si eres un buscador de nuevas tendencias, si eres un buscador de patrañas y de cosas que puedas calificar como mentiras. Da exactamente igual, pero por norma general, a todos los que he oído el libro Durantia, de alguna manera les ha tocado el corazón. De alguna manera, de una u otra manera. A mí particularmente he encontrado 7 vertientes o 7 puntos en los que a mí el libro de Durantia me ha dejado completamente a cuadros, completamente con la boca abierta, resultándome una información primeramente novedosa, innovadora, una información que no había oído en otro sitio y sobre todo extremadamente congruente. El primer punto de todos, y debo deciroslo, que me dejó, que yo siempre me han dicho, no, empieza por un documento, empieza por otro, yo siempre empiezo por el principio todo. Sea como fuere, quiero decir, sea lo difícil que sea lo controvertido o lo enrevesado que sea, yo empecé por el principio el libro de Durantia. Y las veces que me lo he leído, lo he terminado y lo he vuelto a empezar por el principio. Siempre por el principio. Y la primera parte de todas, como bien sabréis, es la parte en la que habla de Dios. Y no creo que no puede estar más bien enfocado el hecho de contestar la pregunta de preguntas. Y creo, en mis 30 años de vida que yo tengo, que jamás nadie me había presentado a un Dios cercano, a un Dios científico, a un Dios espíritu religioso y a un Dios tan polifacético y tan fractal o tan con diferentes caras como el que me lo brindó el libro Durantia. Cosa complicada y cosa difícil, porque el Dios que te presenta un religioso no te lo presenta científico, el Dios que te presenta científico no te lo presenta cercano, y el Dios que te presenta cercano no es ninguna de las otras dos, con lo cual es muy difícil que un texto, una filosofía, un dogma, una conjetura de lo que sea, te pueda llegar a unir vertientes que en primer lugar o a priori pueden parecer contrapuestas o pueden ser contradictorias la una con la otra, pero no es así, y el libro Durantia lo consigue. Te habla en varios documentos, o sea, no solo los documentos que te hablan propiamente de Dios, sino a lo largo de las 2000 páginas del libro Durantia, te habla de un Dios que nunca, jamás en mi vida he visto que otra religión, otra filosofía, otro sistema de pensamiento te hablara de la misma manera. Es más, hasta que el libro Durantia no llegó a mi vida, yo no pude encontrar una versión de Dios que estuviera tan acertada con lo que yo sentía dentro. ¿De acuerdo? Eso es lo más contundente y lo más transparente, lo más sincero que puedo llegar a ser. Ese fue el primer punto que a mí me atrapó. ¿De acuerdo? Que a mí me dejó completamente sobrecogido y dije, lo que estoy leyendo no es una simple información. ¿De acuerdo? Eso fue el primer impacto que cuando terminé los documentos de Dios me dejó completamente a cuadros, ¿vale? El segundo punto es la cosmología, el universo que me presenta. No es un universo alegórico, no es un universo que sea infinito, ni un universo pequeñito en el que solo estamos aquí, solo nosotros, solo los seres humanos y ya está. Me presenta un universo que sí que es verdad que muchos me lo han dicho, sobre todo los detractores, que parece un universo muy burocrático, muy parecido a los sistemas burocráticos de pleno siglo 90 o pleno siglo mediados del 20, y es cierto que puede parecer un modelo burocrático, cosmológico, en visión a lo humano, y que por ahí puedan tirar diciendo que es algo inventado, pero a mí me parece que es algo bastante bien estructurado con un fin, y sobre todo que hay muchas cosas que siempre, y vosotros lo sabréis si sois lectores del libro Durantia, te están diciendo que es difícil de explicar, que no hay palabras humanas para conjeturar cierto tipo de conceptos, y sobre todo que hay cosas que es imposible, por lo cual los dan como asuntos no revelados, o bien por experiencia o bien porque verdaderamente no tengamos el concepto ni la comprensión adecuada para entender esa realidad. Dicho esto, como digo, la segunda parte que me impresionó fueron los universos. Como bien sabéis, están los 7 superuniversos alrededor de la isla estacionaria del paraíso. Luego están los sectores mayores, los sectores menores, los universos locales. Luego están las constelaciones, luego los sectores de esas constelaciones. Y luego están
en ese sentido las distribuciones de mundos. Todo eso en un rango así rápidamente explicado, pero como en una escala, o bien si ves desde los planetas al paraíso en creciendo o bien en decreciendo, si en este caso lo ves desde la isla estacionaria del paraíso, pero en definitiva me vio un progreso, una escala cosmológica que yo ni siquiera hubiera podido concebir en mi cabeza, y sobre todo unas posibilidades de lo que me rodea, del vecindario que me rodea, el gran vecindario que nos rodea, increíble. Eso fue el segundo punto que a mí me dijo, Julio, vete con cuidado con lo que estás leyendo, que esto pinta más un desafío para tu inteligencia y tu corazón que una simple lectura pasajera espiritual o X, ¿no? El tercer punto que a mí me asombró, que me dejó también completamente boquiabierto, que en este caso es el tercer punto, que son las criaturas. La increíble amalgama de criaturas espirituales, físicas, energéticas, conceptuales, en las cuales hay conceptos como lo existenciado y no lo creado, que yo ni siquiera tenía en mi vocabulario. O sea, eso en pleno siglo XX o mediados del siglo XX, creo que es una absoluta genialidad que nadie puede negar. Y por lo menos yo he encontrado 7, puede ser que haya miles más, ¿de acuerdo? Pero esta tercera parte de las criaturas, creo que ni siquiera el gran Tolkien, ni siquiera los escritores de hoy en día, ni siquiera Star Wars, o da igual la fantasía o la saga o la literatura que queráis, ni Julio Verne en sus viajes, podrían haber llegado a inventar una riqueza tan absoluta de seres increíbles. Algunos que pueden ser que estén dentro de nuestra mitología, dentro de nuestras leyendas, pero otros que no tienen nada que ver, correcciones sobre la marcha que hacen, explicaciones fundamentales que ni siquiera entendemos, que no me extraña que muchas cosas no quieran decir nada, porque las que nos dicen muchas veces no suenan a chino, utilizan palabras que ahí sí que es verdad que puede ser que por el idioma, pero en definitiva cosas que pues como si no nos hubiesen dicho nada, porque son criaturas que no podemos concebir. Un ser que le afecte el espacio pero que no le afecte el tiempo, un ser que le afecte el tiempo pero que no le afecte el espacio, un ser que exista desde siempre, un ser que haya sido existenciado y no creado. Son aspectos, seres de origen doble, seres de origen trino, seres perfectos que vienen aquí, seres ascendentes, seres descendentes, seres que trabajan por el universo, seres solitarios, seres en conjunto, seres que viven en mundos que ni siquiera podríamos llegar a comprender, y una serie de criaturas espirituales, energéticas, físicas, en diferentes planos, que raya la genialidad, que raya la brillantez. Ese es el tercer punto que a mí me sobrecogió el alma, que me sobrecogió el espíritu y que me hizo contener el aliento y empezar a soltarlo poquito a poco. Os podéis imaginar lo sobrecogido que estaba mi corazón. El cuarto punto es la historia del mundo, una historia diferente de nuestro mundo, en este caso de Urantia, ¿no? Según como dice el libro, los documentos o los reveladores. Una historia del mundo súper rica, una historia que ni en 100.000 vidas se me hubiera podido ocurrir, que compendiaba todo, compendiaba arqueología, compendiaba misterio, compendiaba antropología, estudio de las razas, historia antigua, mitología, leyendas, lo compendiaba todo e intentaba dar una explicación, bien sí que se acabe a grosso modo, o todo lo a grosso modo que pueden caber en palabras o en un texto, pero que te hacía un compendio desde el principio de principios, desde la creación del sistema solar y probablemente mucho antes, pero bueno, desde la creación de la Tierra, que es el punto que a nosotros nos interesa en este cuarto apartado, la historia de una Tierra desde sus inicios, y cuando digo sus inicios, desde la creación material de la propia Tierra hasta la aparición de los primeros seres, las primeras criaturas, los primeros microorganismos, los primeros homos, los primeros desarrollos de los primeros pueblos, la llegada de seres espirituales, de maestros, la rebelión de Lucifer, un compendio
un pasar de miles y miles, 500.000 años, 1.000.000 de años, 300.000 millones de años, bueno, en definitiva, un devenir de los tiempos que iban formando de forma brillante y que parecía ser que aquellos que narraban, para los detractores humanos, para los seguidores seres divinos, no tenían ningún miedo de hablar. Probablemente se puedan llegar a equivocar o no de lo que estuvieran diciendo, nos dieran toda la información o parte de esa información y nosotros tuviéramos que componer el resto de la historia. En definitiva, parecían no tener ningún miedo y parecían estar sentando cátedra de lo que estaban diciendo. Y por ende, por extensión, parecía que lo que estaban diciendo no solo cobraba sentido, sino tenía una verdad muy importante. Una verdad muy importante, que no digo toda. Intento ser lo más escrupuloso posible, intento ser lo más aséptico, intento tener una visión de los primeros conceptos o los primeros golpes sin meter mi sesgo personal, ¿de acuerdo? Y ese fue el cuarto punto, la historia de la Tierra como nunca antes me la habían contado. Para algunos más acertada, para otros menos acertada, pero como nunca antes me la habían contado. Y nadie jamás en la historia de la humanidad me había contado esta historia, nunca, nunca. Alguna pincelada por aquí, por allá, religiones, ortodoxias, New Age, filosofías, pero nunca un pantone, un desarrollo de más a menos de una tierra, de un mundo, de sus criaturas y de la historia y del devenir de los tiempos. Nunca antes. Un cuarto punto que os puedo asegurar que me hizo tomar notas. El quinto punto, o el quinto apartado, fue concebir la muerte de forma diferente. Hace poco hablé con unos amigos, me vais a perdonar. Café. El elixir de la vida. Hace poco hablé con un hombre que me dijo que él sabía, una increíble persona, que desde aquí le mando un abrazo, Iván, si me estás viendo, que me dijo que él sabe, o él notaba que aquí no acababa todo. Yo también, muchas personas con las que hablo tienen, o bien por tendencia de cultura, de enseñanzas o X razones, la sabiduría de creer o de saber o de concebir e interiorizar el hecho de que aquí no finaliza, que se baja el kiosco y nos morimos y se acabó, sino que hay una trascendencia. Bien, yo eso lo tenía, pero jamás nadie, nunca, ni las religiones hindús, ni las religiones cristianas, ni nadie, ni sistemas de pensamiento, ni filosofías, nadie jamás en la puñetera vida se había atrevido a decirme lo que había al otro lado. Nadie, jamás. Alegorías, dibujos así muy a grosso modo, experiencias, creencias, pero jamás nadie se había atrevido a explicarme que no solo al otro lado hay más vida, para otros muchos reencarnación, para otros muchos, etcétera, etcétera, sino que hay un crecimiento exponencial brutal y la transformación en la pura y absoluta perfección, como lo entendemos. Y aún así, esos que están detrás de la revelación, con unas dificultades brutales, intentando explicarte lo que no existen palabras para explicarte. Y seguro, y esto ya os lo digo, fuera de los puntos, fuera de Urantia, fuera de todo, creo que el libro de Urantia es una aproximación a la verdad, que no es toda la verdad, y que dentro de estas 2000 y pico páginas que hay en papel de Biblia, amigos míos, creo que esto es la sombra de la sombra de la sombra de la sombra elevado a la 10ª potencia de la verdad. Con lo cual, con esto, os tengo que decir que se nos ha dado una aproximación muy aproximada de la aproximación de la aproximación. ¿De acuerdo? Y que lo que dice el libro de Urantia, a pesar de parecer muy seguro, a pesar de presentarnos una cosmología, unas deidades, unas criaturas, una historia muy cuadriculada, más o menos, aunque no nos den y a que siempre digan o dejen flecos sueltos o demás, pero intentando acotar los límites de unos sucesos y de unos acontecimientos, creo que juegan con las palabras, creo que juegan con los conceptos y creo que es una
información muy diminuta de lo que realmente sucedió. Pero se nos ha dado esto y con decir, esa sombra es la sombra de tu pie, con eso te vale. Pero no te han explicado ni el cuerpo, ni la sombra tuya entera, ni tu cuerpo, ni sobre qué está soportado tu cuerpo, ni lo que hay alrededor de tu cuerpo, nada. Te han explicado algo muy diminuto y con eso ya, como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, cocínatelo y cómetelo, que es suficiente. Suficiente, y da gracias a que te hemos dicho absolutamente nada, que por regla general y 500.000 años según el libro Durantia de evolución del hombre, más 1 millón de años desde que éramos chimpancés, lo corroboran. Nunca jamás había habido una revelación como esta, o nunca jamás se nos había dicho qué había tras la muerte, y el libro Durantia sí que lo hace. Ese es el quinto punto. El sexto punto es concebir la historia de forma completamente diferente del personaje de personajes, en este caso de Jesús de Nazaret. Un personaje que siempre se ha hablado mucho, que las religiones nos han cortado una parte de lo que sucedió, pero que una vez más, con valentía, con destreza y con una actitud incuestionable, nos cuentan la historia de un ser o del ser de seres, de el hombre, Dios más importante del mundo. Y no es porque yo sea más católico o menos católico, esté en Europa, esté en Francia, esté en la Conchinchina, sino porque es la realidad, ¿de acuerdo? Jamás en la historia de la humanidad nadie ha marcado el devenir de los acontecimientos durante 2000 o 3000 años, y eso es decir mucho. No hay una figura tan fuera del tiempo y tan representativa, ¿sí? Igual que la música es uno de los conceptos más cercanos a humano-música, o sea, uno de los conceptos más universales, la figura universal por excelencia dentro de la historia del hombre es, sin duda alguna, Jesús de Nazaret. Le pese a quien le pese. O sea, esto es algo, como digo, aséptico totalmente. Esto es algo sin creencias, sin opiniones. O sea, una cosa son las opiniones y otra cosa son los hechos. Y esto es un hecho. Jesús de Nazaret es la persona más importante de la historia de la humanidad en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia. Luego a eso añádele guerra de los que utilizaron su imagen a costa de sus propios propósitos. Pero aún así, con todo y eso, ha llegado hasta nosotros un mensaje que no sé cómo es posible, después de todas las tropelías y las historias que han llegado, y el libro Durantia rescata un mensaje que, al igual que hace Caballo de Troya, sí, amigos míos, Caballo de Troya, le pese a quien le pese, te toca el corazón y te presentan a un Jesús completamente diferente, un Jesús humano, un Jesús Dios, un Jesús con una historia, con un propósito y con una misión completamente diferente. Y esto, ninguna religión, ninguna filosofía y ningún sistema de pensamiento jamás en la historia, ni en mis 30 años que yo sepa, me han brindado a un Jesús como el libro Durantia. Y lo último, el séptimo punto, y con esto, como digo, no quiero aburriros, que yo creo que es la meta magna, el pináculo, la piedra roseta bajo lo que se fundamenta, y aquí me podéis matar, tirar piedras o hacer lo que os queráis, ¿de acuerdo? Es mi opinión. Creo que el propósito absoluto más increíble, chan, 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 redoble de tambores, más ecuménico, más importante del libro de Durantia, sin lugar a dudas, al igual que os digo que Jesús de Nazaret es el hombre de la historia, le pese a quien le pese, la información más importante de estas 2000 páginas para nosotros, sin lugar a dudas, no es la existencia de un Dios, que también, no es la existencia de un universo, que también, no es la infinidad de miles de millones de inconcebibles números de criaturas que existen, visibles y no visibles, que también, no es la historia de un mundo diferente, que también, no es el concebir la muerte y dar esperanza a las personas que agonizamos minuto a minuto y nos acercamos a la muerte, incluso hasta los moribundos, que también, no es la historia del hombre Dios que pisó y caminó por esta tierra y del cual ni siquiera ahora sabemos por qué
ni quién es realmente, que también, sino todo, y creo, y esto es una opinión personal, como digo, me podéis apedrear si queréis, creo que todo el libro de Urantia se fundamenta y todo va díscolo a una información crucial e importantísima para el ser humano, para las personas y para la historia de la humanidad, incluso si me apuráis para el propio universo, que es el entendimiento de que dentro del hombre existe una luz, dentro de las personas existe un ajustador que nos acompaña a todos los efectos casi desde siempre, que nos guía, que nos susurra, que nos ama y que está destinado a ser uno con nosotros. La información más importante que da el libro de Urantia y que jamás nadie en la historia de la humanidad ha dado, pinceladas, conceptos muy retóricos, muy hipotéticos, es que llevamos a Dios dentro. Y eso, amigos míos, es la explosión más grande, el concepto más intrínseco, filosófico, espiritual, conceptual, psíquico o da igual. Esa es la explicación más grande que yo jamás he podido concebir. Y eso lo resuelve todo. Por ello vivo, por ello pienso, por ello siento y por ello amo. Y es el saber que llevo a Dios dentro. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por seguir Mundo Azul. Y estas son los 7 puntos o las 7 partes que el libro de Urantia me ha regalado o me ha enseñado. Estas son las 7 partes tan increíbles que el libro de Urantia y que Dios me ha ofrecido. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.